Muy buenas tardes, bienvenidos. Inauguramos el segundo Congreso Agua, Arte y Vida Canal de Castilla que organiza España Creativa con la colaboración del Ayuntamiento de Paredes de Nava, el apoyo de la Junta de Castilla y León y el patrocinio de Red Eléctrica y de Iberecológica. Lo primero que va a decir alguien sobre el Canal de Castilla, o lo primero que va a escuchar, es que es la mayor obra de ingeniería del siglo XVIII en España. 207 kilómetros en forma de Y invertida, 49 esclusas para salvar desniveles de 150 metros, entre 11 y 22 metros de anchura de una orilla a otra y a su alrededor todo un entramado de caminos de sirga, puentes, acueductos, casas de escluseros, aliviaderos y dársenas. Pero eso es solo, y pongan ese solo entre comillas, lo tangible. Porque el Canal de Castilla es algo más. Es el sueño de unos locos de la Ilustración. Así que no es solo el trabajo de unos ingenieros diseñando el trazado, buscando soluciones a la orografía o abriendo la tierra para canalizar el agua. Antes de todo eso, fue el sueño de alguien que imaginó que era posible llevar los cereales desde aquí hasta el mar, surcando la meseta castellana en barco. Me dirán que no tacharían de locos a los primeros que propusieron esa idea. Descuiden, también habrá quien tache de locos o ilusos a los que hoy en día persiguen otro sueño a la orilla del Canal de Castilla, el sueño de los pueblos, de sus pueblos. Un sueño que engloba prosperidad, sostenibilidad, servicios, seguridad, igualdad, calidad de vida y cultura. Y el éxito, no lo duden, como en el caso del Canal de Castilla, va a venir de la mano de nuevas ideas. Así lo ha entendido España Creativa, que dentro de su proyecto Creativa Rural ha apostado por los pueblos buscando una transformación territorial que tiene uno de sus fundamentos en la cultura y el patrimonio y como objetivo final el reto demográfico. En ese escenario se celebra esta segunda edición del Congreso Agua, Arte y Vida, Canal de Castilla, en Paredes de Nava. Aquí, a orillas del Canal de Castilla, el municipio lleva años anticipándose en la búsqueda de nuevas ideas para alcanzar ese sueño al que me refería antes y que engloba prosperidad, como decíamos, sostenibilidad, servicios y calidad de vida. La oficina de repoblación, la apuesta por las energías renovables, el mantenimiento de los servicios, la apertura de nuevos negocios y nuevos proyectos empresariales, el Museo de los Cuentos, la reforma de la Iglesia de San Juan como espacio cultural o este mismo Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique son algunas de esas muestras de esa búsqueda de nuevos enfoques en la lucha contra la despoblación. Argumentos más que suficientes para que España Creativa se haya fijado en su trabajo y lo haya elegido como sede de esta segunda edición del Congreso. Su alcalde, Luis Calderón, es el encargado de darles la bienvenida. Muchas gracias, Ana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos los que se han incorporado ahora a la inauguración del Congreso y bienvenidos sobre todo aquí para hablar de arte, para hablar de agua y para hablar de vida. Gracias, por supuesto, a los maestros Antonio López, a José María Mezquita y a Jorge Abad por estar aquí con nosotros compartiendo su saber. A Belén Díaz de España Creativa, que ha organizado todo lo que nos rodea y a quien agradecemos su trabajo y su propuesta. Nuestro agradecimiento a Red Eléctrica e Iberecológica por su patrocinio, así como a la Junta de Castilla y León, y va a venir la viceconsejera de Cultura, Mar Sancho, nos ha llamado que por razones personales a última hora pues no puede venir. Un saludo a todas las autoridades, a la presidenta de la Diputación, al subdelegado de Gobierno, a los concejales de Paredes, a los diputados nacionales, senadores, procuradores, alcaldes de municipios del Canal, que estáis aquí unos cuantos, y a todos los que os habéis querido acercar esta tarde. Por supuesto, a los trabajadores del Ayuntamiento y a los pintores llegados de distintas partes del mundo. Esto que empezamos hoy no va a ser un congreso sobre el Canal como ya ha habido otros. Todos esos congresos nos han permitido diagnosticar y hablar sobre el potencial de esta infraestructura. Eso ya está avalado.
El canal, como ha dicho Ana Herrero, fue la obra más representativa de la Ilustración española, el sueño ilustrado, y seguramente sea la obra más singular de la ingeniería civil española. Como ingeniero de caminos me llama mucho la atención el trabajo necesario que hubo que hacer de logística para el manejo de miles de hombres trabajando con pico y pala para excavar 207 kilómetros a mano, construido durante esos años a base de brazos al sol y al hielo. No está bien investigado todo este asunto, todo este aspecto humano de esa labor, la gestión de esos hombres que se dejaron parte de su vida ahí, mucho seguramente toda. Donde comían, donde dormían, donde descansaban, donde sangraban, donde sudaban. Un trabajo que está por hacer. Pero el encuentro de estos días tiene su inspiración en el canal desde otro punto de vista, el de su concepción. El canal se piensa desde el Estado, desde el Gobierno, como un instrumento de ordenación territorial, como una forma de llevar el progreso a determinadas zonas que podían mejorar con la llegada de sus aguas. Desde los romanos no se daba en nuestro país un ejercicio de planificación similar. Por eso estamos en la Ilustración, porque los intelectuales, los filósofos, piensan nuevas ideas para el bien común, dan las luces y miran al horizonte del desarrollo. El canal es un símbolo de la transformación territorial, pero con un proceso previo de reflexión y de diseño estratégico. Su construcción requería de muchos medios y sobre todo de mucho tiempo. Era una obra a largo plazo y podemos asegurar, como me decía ayer el maestro Mezquita a orillas del canal, que hoy seguimos aprovechando ese ejercicio imaginativo del siglo XVIII. No podía suponer el ministro de entonces, el marqués de la Ensenada, que 275 años después seguiríamos hablando de su visión territorial. Pensemos en el día de hoy. No podemos encontrar un ejemplo comparable en la gestión actual. Esto da mucho que pensar. Quizá tengamos que comenzar a replantearnos determinados modelos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Paredes de Nava, con Castilla, con nuestro medio rural? ¿Qué tiene que ver todo esto con Antonio López, con 55 pintores, con Juan Manuel de Prada? Pues mucho, ya veréis. Nuestro campo, nuestros pueblos, se encuentran en un momento crítico en el que solo queda una salida. Y esa solución pasa por un pensamiento ordenado, original, generoso y humanizado. Solo podremos cambiar el rumbo de la decadencia desde la reflexión, del mismo modo que se concibió el canal. Y por eso es tan importante el encuentro de estos días. Solo mezclándonos con gente distinta, con gente de fuera del bosque, con gente que fundamenta su vida en la cultura en puntos muy diferentes a nuestro día a día, podremos encontrar propuestas originales. Hace algo más de un año estuvo aquí mismo Antonio Gamoneda, que Antonio, esto parece que va de Antonios, Premio Cervantes del año 2006, en un encuentro de poetas. El poeta Sergio García Zamora y yo nos acercamos a León a por él en un viaje que vinimos hablando. Contaba que una vez estuvo en el Ayuntamiento de Lisboa y que el alcalde le comentó que cuando tenía grandes problemas en la ciudad, asuntos de solución espinosa, él ya no llamaba a los ingenieros, a los arquitectos ni a los técnicos. Cuando un problema se complicaba, él a quien llamaba era a los poetas. Y si lo pensamos, tiene mucho sentido. La solución mejor suele ser la del buen gusto, la estética. Pues de eso va este congreso. Cuando la situación es crítica, cuando el problema es escabroso y en este escenario se ha llegado tras décadas de inercia, es entonces cuando llamamos a los poetas, a los escritores, a los pintores, en resumidas cuentas a la cultura. Hace 500 años, Paredes de Nava era una de las 15 localidades más pobladas del Reino de Castilla. El desarrollo de esta zona permitió que aquí tuviera su taller Pedro Berruguete o escribiera sus coplas Jorge Manrique. De esa época, del Renacimiento, nos queda el patrimonio cultural, el mejor retrato de Castilla, el rey David de Santa Eulalia, y el poema más completo de la lengua castellana. Y en la Plaza del Pueblo, el monumento a ese Jorge Manrique, obra del amigo de Antonio López, Julio López Hernández, no tenemos en la plaza una escultura a un futbolista o a un político o a un militar, es a un poeta. Pasan 250 años, estamos 250 años después, y llega la Ilustración y su canal de Castilla. Son momentos de cambio, de reflexión, de inflexión en el territorio, de soñar con un futuro mejor. Pasan otros 250 años y llegamos a hoy. El momento en que solo queda una posibilidad. O se produce un nuevo cambio o la degeneración conduce a un final sin pena ni gloria. Es la situación actual de esta tierra. Y de repente aparece por aquí, durante una semana, Antonio López. ¿Y qué quieren que les diga? Pero esto tiene un punto mágico que a mí se me escapa.
Lo comenté el otro día en la recepción de los pintores. Hace 25 años, yo no era alcalde ni ganas que tenía, y estaba en el Museo del Prado. Era invierno porque llevábamos abrigo, lo recuerdo, y rápidamente me voy a ver, al entrar en el Prado, uno de los cuadros de Pedro Berruguete. Acabo la contemplación y hay una persona mirando el mismo cuadro a mi derecha. Me giro para seguir con la vista y me paro en seco. Quien está mirando el mismo cuadro que yo es Antonio López, con su bufanda que recuerdo perfectamente, y 25 años después, Antonio López está en el lugar natal del pintor que veíamos en el Prado por alguna razón que se nos escapa, pero cuya conexión tiene muy buena pinta. Como Berruguete, como el Canal, con sus épocas, Antonio López en este pueblo es el símbolo de un cambio posible. Y ha estado enseñando pinturas sobre la cripta de los Manrique en un edificio restaurado y que es otro signo de cambio. Representa la llegada de talento a la localidad. Él está una semana y se tiene que marchar, pero en los últimos tiempos están llegando a vivir artistas, poetas, emprendedores, los mimbres capaces de generar el cambio. Hoy podréis escuchar al pianista paredeño Óscar Lobete o al poeta cubano que habita entre nosotros, Sergio García Zamora. Ese talento es la punta de lanza de la gestión repobladora que encabeza la teniente alcalde Yolanda Díez. Pues ya tenemos definidos para el cambio dos puntales. El cimiento que se fundamenta en la cultura, el intelecto para lograr soluciones innovadoras. Un ejemplo, ¿quién nos iba a decir que en un año y medio después de su inauguración este teatro iba a tener más de 30.000 espectadores en un pueblo de 1.950 habitantes? Y segundo puntal, la repoblación y el talento como materiales fundamentales para la construcción del proyecto, porque sin personas no hay nada. Y llega el tercer punto para que aquello no se caiga, para que se sujete, ¿no?, todo este instalache. La argamasa de la financiación y el empleo. Y ahí es donde debe entrar la alimentación. El medio rural es el lugar del sector que no se puede deslocalizar, que es el agroalimentario. En el Renacimiento fue la lana de oveja, esa oveja que pastaba de la tierra. En la Ilustración fue el canal con su agua y sus saltos que provocaron la energía para las harineras y los batanes. Es decir, primero la tierra, luego el agua y hoy en día el sol y el viento. Actualmente se da la coyuntura de las energías renovables y su vinculación al sector agroalimentario. Por eso están hoy presentes e intervendrán en este congreso representantes de un sector que respaldará este cambio. Red Eléctrica de España, que nos acompaña Roberto Arranz y el delegado también de zona, e Ibereólica con Gregorio Álvarez y Nieves Herrero. Los dos han querido patrocinar este evento. Pero es que Ibereólica está construyendo ya una planta de aceite de oliva, girasol y colza que generará el trabajo necesario para que todo el que se quiera quedar pueda tener una oportunidad. A lo largo de la historia, el desarrollo y el progreso ha ido vinculado a la producción de energía. Podemos irnos a Mesopotamia y la utilización de los animales tirando, a la Inglaterra de la máquina de vapor o al petróleo tejano. La energía diferencia los lugares y nuestra obsesión ha de ser ligar esa energía al campo y su producción de alimentos. Pues de todo eso va este congreso, del canal, que era el sueño ilustrado, de la fábrica de Iberecológica, que es el sueño de un mañana, o de tener hoy aquí a Antonio López, que es otro sueño. Disfrutad del momento, de la compañía, del lugar, como lo decía muy bien Pessoa. El valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Muchas gracias. Pues ya lo han escuchado, a lo largo de estos 3 próximos días Paredes de Nava se va a convertir en un espacio para el diálogo entre arte, ciencia, naturaleza y sociedad. El congreso se estructura en torno a 3 ejes, los que recoge su título: el agua, para hablar de gestión hídrica; el arte, para profundizar en sus posibilidades como motor de transformación social y territorial; y la vida, con la naturaleza, la biodiversidad y las nuevas formas de relación con el entorno. 6 comunicaciones científicas seleccionadas por convocatoria pública, 5 ponencias, 4 conferencias, 4 mesas redondas. Estos 3 días, científicos, creadores, arquitectos, gestores culturales, artistas, sociedad civil y responsables públicos van a mostrar iniciativas que conectan patrimonio, sostenibilidad e innovación cultural como ejes de prosperidad y lucha contra la despoblación. Toma la palabra la presidenta de España Creativa y directora del Congreso, Belén Elisa Díaz.
Buenas tardes de nuevo. Como he hablado ya mucho en esta primera parte y además las palabras del alcalde han sido, la verdad, maravillosas, han enmarcado perfectamente este congreso. También Ana Herrero lo ha hecho. Por mi parte, agradecer nuevamente pues, a todas las instituciones que nos han apoyado, que ya hemos citado sobradamente, pero que es muy importante porque apoyar la cultura es apoyar el alma de los pueblos. Este título, Agua, Arte y Vida, cuando pensé en él, pues la verdad pensaba que, bueno, pues cómo poder apoyar a los pueblos que se estaban desmoronando, perdiendo población, cómo hacerlo y cómo poder hacerlo a través de la cultura, del arte, también creando ecosistemas emprendedores, ecosistemas creativos, a través de la ciencia, a través de la innovación. Por eso, metafóricamente, pues entendí que el agua fertiliza la tierra y el arte fertiliza el espíritu. Y me parecía que esos dos componentes son fundamentales para el desarrollo de los pueblos. No solamente se necesita progreso en un sentido económico, que es muy importante, porque si no tenemos de qué vivir, lógicamente no podemos subsistir, pero también es muy importante enriquecer nuestro espíritu, llenarnos de energía, de positividad, entender que somos capaces de hacerlo, aunque a veces nos cueste, aunque a veces nos parezca una misión imposible. Y yo creo profundamente que sí que somos capaces, que la mal llamada España vaciada está llena de muchísimas oportunidades. Lo que pasa es que es necesario escucharla, es necesario escuchar a la gente del campo, es necesario escuchar a los ganaderos, a los agricultores, a los empresarios, a los emprendedores, a la sociedad civil, porque solamente si somos capaces de construir un ecosistema entre todos donde exista un equilibrio, una armonía, será posible el desarrollo. Nosotros en la Asociación España Creativa albergamos la primera cátedra del mundo en Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, que está avalada por la UNESCO, y desde que nos hemos constituido jurídicamente en el 2016 y la cátedra se aprueba en el 2022, la verdad que nuestra lucha siempre ha sido en la misma dirección, creer en la creatividad de la gente como el principal recurso de los pueblos. Y cuando hablo de creatividad no me circunscribo exclusivamente a los artistas, que evidentemente deben de ser estandartes de ella, sino que me refiero a todo el mundo. Todas las personas somos creativas por naturaleza y si somos capaces, y si sobre todo los políticos, si son capaces de dinamizar esos recursos humanos del territorio, de canalizar esas ideas que tenga la gente, yo creo que sí que podemos hacerlo. Como ya luego vamos a tener un coloquio con nuestro gran maestro Antonio López y en el que podréis participar todos vosotros y también los dos grandes maestros Jorge Abad y José María Mezquita, simplemente decirles que vamos a disfrutar mucho estos 3 días, donde, como bien ha dicho Ana, la idea es un poco recuperar ese diálogo entre arte, ciencia, naturaleza. Yo creo que se ha perdido. En el Renacimiento se entendía muy bien esa armonía y además el dibujo era entendido como nuclear en la educación, en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, ahora en la educación se considera el dibujo, lo mismo que la música o la educación física, se consideran materias periféricas, cuando en realidad deberían de ser nucleares porque de alguna manera organizan todo el conocimiento. Entonces, agradecerles muchísimo que estéis hoy aquí. Me gustaría que nos acompañaseis también mañana y pasado. Tendremos ponentes de la talla, como bien ha dicho Ana Herrero, pues Juan Manuel de Prada, Juan Carlos Mestre, Rafael Bachiller, porque también es astrónomo y hablaremos de las estrellas y de esos grandes eclipses, ¿no?, que vamos a vivir durante el 26, 27 y 28. También estará con nosotros la diseñadora María Lafuente, que apuesta por una moda sostenible, por nuevas formas de producción y a su vez
nuevas formas de consumo. En fin, que también debatiremos sobre la importancia de salvaguardar la diversidad. Lo hemos visto estos días con el tema de los incendios, las grandes amenazas que están eliminando nuestro principal tesoro y patrimonio de este país, que son nuestros bosques, nuestra naturaleza, nuestra fauna. En fin, que creo que tenemos que repensarlo otra vez todo. Y el arte nos permite, evidentemente, un punto de reflexión, es recuperar la parte más humana, que es la de crear, ¿no? Yo creo que si somos personas es porque tenemos esa capacidad para crear y cambiar las cosas. Muchísimas gracias. Mencionaba Belén la importancia que tiene el apoyo de las instituciones. El programa de Creativa Rural en el que se marca el Congreso fue el proyecto mejor valorado en las ayudas para la transición territorial y la lucha contra la despoblación en 2023, de los más de 1000 proyectos presentados y que otorga el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico. Hoy nos acompaña el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago Calleja, al que invito que suba al escenario. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Luis, alcalde, por tu invitación a este segundo Congreso Internacional Agua, Arte y Vida. Mi agradecimiento también a la Asociación España Creativa e Innovación en Red por hacer posible que Paredes de Navas sea hoy el epicentro de la cultura, de la ciencia y de la creatividad en Palencia, como venís diciendo, ¿no? Recién llegado a la subdelegación del Gobierno, es un absoluto honor que el primer acto público en el que intervengo sea precisamente este, en torno a un símbolo tan nuestro como es el Canal de Castilla, y ante tres maravillosos maestros encabezados por Antonio López. El lema que nos convoca, Agua, Arte y Vida, refleja muy bien la esencia de tierra de campos, donde los cultivos de secano han marcado pues, la identidad de Castilla durante siglos, donde el agua del canal supuso un antes y un después. Esa posibilidad de transformar un paisaje austero en un espacio de esperanza, de vida y de progreso. El canal, en el siglo XVIII, con impulso de Fernando VI y del Marqués de la Ensenada, con la ambición de abrir al mundo los productos de esta tierra y de modernizar su economía, y aunque la salida del mar no se culminó, pues nos dejó una obra de ingeniería admirable, que hoy sigue siendo motor de vida, motor de arte y de cultura. Pero es que además, para mí, hablar del Canal de Castilla no es solo hablar de la historia de mi provincia, es también hablar de mi familia y de raíces. Mi bisabuelo, Cayo Santiago, trabajó toda su vida en la central hidroeléctrica del Puente de las Esclusas en Viñalta, hasta su jubilación. Allí, por lo tanto, se nació y creció y se crió mi abuelo Isaías. Por eso el canal es también memoria personal, es símbolo de trabajo, de dignidad y de futuro. Hoy ese futuro se describe también con la contribución del Gobierno de España, quien a través de diversas inversiones lo pone en valor como lo que es en la actualidad. Agua convertida en patrimonio, en cultura, en naturaleza y en vida. Por un lado, a través del Ministerio de la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Duero, con el impulso de actuaciones de gran calado, 6,4 millones de euros en el ramal de Campos, beneficiando a 16 municipios, una segunda fase en el ramal sur, con 4,7 millones de euros, y una tercera en el ramal norte, con 6 millones de euros. Y por otro lado, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que ha destinado 2 millones de euros al Plan de Sostenibilidad Turística en destino del Canal de Castilla, cuya ejecución corresponde a la Diputación Provincial de Palencia. Inversiones que van mucho más allá de estas cifras. Significan continuar esa unión entre el agua con el secano, el patrimonio con la sostenibilidad, la tradición con la innovación. Significan, en definitiva, hacer realidad ese lema que hoy nos convoca: agua, arte y vida. Muchas gracias.
El 16 de julio de 1753 comenzaban las obras de construcción del Canal de Castilla, como hemos escuchado, con el marqués de la Ensenada como principal impulsor y defensor del proyecto ante Fernando VII. El objetivo, unir Segovia con Reynosa, cruzando la cordillera Cantábrica para llegar a Santander. Las obras se pararon la primera vez cuando el marqués de la Ensenada cayó en desgracia por ser acusado de traición a la corona. Después lo harían por falta de dinero en las arcas públicas. Fue necesario encomendar la construcción a una empresa privada, Compañía del Canal de Castilla, que no pudo cumplir con el primer plazo fijado para acabar las obras. Vemos que estas cosas ya pasaban hace 200 años. Finalmente, la construcción se dio por concluida casi 100 años después de su inicio, con un proyecto que reducía de 4 a 3 los ramales previstos y cruzando las provincias de Valladolid, Burgos y Palencia. En 2005, las diputaciones de estas 3 provincias conforman el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, con el objetivo de promover y explotar los recursos patrimoniales y turísticos de esta vía fluvial. En representación de la Diputación de Palencia toma la palabra su presidenta, Ángeles Armisen. Muy buenas tardes, alcalde de Paredes de Nava, querido Luis, enhorabuena ya de lo que he visto desde que he llegado y por tu intervención hoy aquí. Vicepresidente de la Diputación de Valladolid, presidenta de España Creativa y directora del Congreso, Belén Elisa Díaz, subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, y, por supuesto, a los maestros que hoy están aquí, son protagonistas, maestro Antonio López, Jorge Abad y José María Mezquita. Quiero saludar también, como no, a patrocinadores y a quienes son ya, cuando vengo a Paredes de Nava, pues probablemente también no solo asistentes, sino impulsores de proyectos, como es a Gregorio Álvarez, a quien le quiero saludar, que está hoy aquí con nosotros. Concejales de Paredes de Nava, alcaldes de la provincia, parlamentarios nacionales, público asistente, interesados en todo caso y participantes en este congreso. Muy buenas tardes a todos y es un placer de nuevo estar en un espacio muy especial. Este Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique, donde hoy más que nunca respiramos la cultura desde un espacio que ya es y forma parte del patrimonio de la provincia de Palencia, como es este espacio. Pero se respira una cultura viva y en constante transformación que en esta ocasión se expresa no con palabras, sino con pinceladas de óleo, de agua y de vida. Una cultura que también honra a otro hijo ilustre de esta villa, Pedro Berruguete, un artista que supo mirar más allá de su tiempo, que rompió fronteras con su arte y cuya obra, siglos después, sigue inspirando, como estoy segura de que inspirará en la actualidad a muchos de ustedes. Mientras preparaba estas palabras, leí un poema de hace tiempo de un escritor chileno, Elikura Chihuahilaf, que se llama El agua de la vida y que comienza así. Sí, ¿quién puede dudarlo? Me dicen, el agua es vida, pero ¿qué hace el agua sin el aire? ¿Y qué hacen el aire y el agua sin la tierra? Hoy, con humildad y convicción, me atrevo a añadir una nueva pregunta. ¿Pero qué hace el agua, la vida, la tierra y el aire sin el arte? Porque el arte es lo que nos conecta y lo que transforma lo cotidiano en eterno. Nos hace navegar por las emociones y esta vez lo hacemos por una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes y emblemáticas de España, como ya se ha dicho aquí, y cuya historia está siendo narrada por una periodista, querida Ana, conocedora de la esencia de nuestra tierra. El Canal de Castilla, un museo al aire libre, un testimonio vivo de nuestro pasado,
pero un escenario lleno de posibilidades para el presente y el futuro. Un recurso singular, sin duda, de nuestra provincia, que la Diputación también reconoció que ya en el año 2016 fue protagonista de nuestro Día de la Provincia. Es sin duda un sueño ilustrado hecho realidad, esa prueba irrefutable de que nada es imposible cuando hay visión, compromiso y trabajo común, algo que no se ha dicho, quiénes eran los trabajadores en ese momento de la construcción del canal. Pues sin duda esos presidiarios que ejecutaron muchas veces esas horas de trabajo. Y después, como bien ha dicho el subdelegado, muchos trabajadores que a lo largo de los años, bueno, pues conseguían que esas barcazas llevaran el grano hasta la gran revolución industrial cuando llegó el ferrocarril. Ahí empezó un poco el olvido de nuestro canal. Y este segundo congreso que nos reúne aquí es ejemplo de ello, del valor de la singularidad de nuestro canal de Castilla. Una iniciativa que nace con un propósito: dinamizar nuestros pueblos, revitalizar nuestras comarcas, destacar cada uno de sus elementos patrimoniales y constructivos. Nuestra apuesta es clara, lo ha dicho la presentadora, Ana. Existe un consorcio para el Canal de Castilla, para la gestión turística del canal, formado, entre otros, por las 3 diputaciones provinciales, por las provincias por donde discurre el canal: Burgos, Valladolid y Palencia. Palencia es la provincia con más kilómetros cuadrados de longitud, del canal. Un consorcio que dentro del Plan de Sostenibilidad Turística solicitamos precisamente una financiación dentro de fondos europeos con una ambiciosa línea de actuaciones destinadas a poner en valor este recurso único, así como para mejorar su accesibilidad y disfrute. Dentro de esas actuaciones que ya se encuentran en ejecución, algunas de ellas pues hemos tenido la oportunidad de visitarlas recientemente, pero una de esas líneas fundamentales es garantizar la continuidad de los caminos de sirga, que no tengamos que salir cuando caminamos o cuando vamos en bici a carreteras o haya un bloqueo precisamente en esa continuidad. Tanto en Fuentes como en La Venta, como en otros lugares, pueden ustedes ya circular por unas pasarelas ejecutadas, así como próximamente algunas actuaciones que se van a llevar a cabo en el municipio donde nos encontramos, en Paredes de Nava. Todo ello responde a una estrategia clara: hacer del Canal de Castilla ese eje vertebrador del territorio, porque es el agua que nos une. Debe estar integrado en el paisaje, accesible para los vecinos, visitantes, amantes de la naturaleza, del deporte y de la cultura. Un canal en el que creemos, pero el que realmente tenemos que colaborar con el resto de administraciones para poder ejecutar cualquier acción, porque la Diputación no es titular claramente del canal. Pero creemos en que el medio rural no es un espacio vacío ni un lugar del que huir. Y todas estas acciones se encuadran dentro de la Agenda Rural de Palencia, ese instrumento de planificación que nos hemos dado todos para luchar contra el reto demográfico y la despoblación. Solo necesitamos mirar con otros ojos. Yo siempre digo que para resolver problemas rurales hay que dar soluciones rurales o ponernos las gafas de lo rural. Hoy con los vuestros, y eso es lo que este congreso propone: vincular el arte con el agua, el talento con el paisaje y la tradición con la innovación. No me quiero alargar más, transmitirles mi enhorabuena por la organización de este congreso, por los ponentes y actuaciones, y desearles un fin de semana lleno de experiencias inolvidables y de gran aprendizaje. Están en un sitio, sin duda alguna, muy importante para ello. Conozcan Palencia porque toda ella es una obra de arte. Empiezan por uno de los pueblos, sin duda, más referenciales. Porque la cultura no es un privilegio de las ciudades, sino un derecho de todos. Y la cultura siempre nos hace más felices. Muchísimas gracias a todos.